Él es el alfarero y nosotros somos ese barro que necesitamos ser transformados. Hermosa alabanza. Muchísimas gracias, mi hermana. Así es que, bueno, ya tenemos una gran parte del grupo de la clase. Creo que está mi hermano Jesús, porque sale como iPhone. Está Rocío, Rocío Torres, Rocío Morales, Dorisa, Teresa, mi hermana María Escobar. También está mi prima Teresita. Que el Señor les bendiga y les guarde. Como les dije anteriormente, estamos en el mejor lugar del mundo, donde se glorifica a nuestro Señor. Amén. Con alabanzas, con oraciones y sobre todo aprendiendo de su palabra. Y como siempre, cada semana que leemos los capítulos, yo les leo uno de los versículos que más me impresionó. Hemos estado leyendo Génesis del 1 al 11, así es que yo me devolví otra vez y les voy a leer el versículo en Génesis 3:15, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Amén. Y el ministro sabe desde ya por qué ese es uno de los versículos que más me impresiona, porque por años lo entendí y lo entendí muy mal. Yo espero que haya tiempo de por lo menos tocar ese tema un poquito. Así es que, sin más preámbulos, muchas gracias otra vez. Bienvenidos a este estudio. También tomamos la oportunidad para darle gracias a las personas que nos ven por YouTube, que cada semana siguen esta clase. Que Dios los bendiga y los guarde, que Dios incline su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes mucha paz, y gracias por estudiar la Biblia con nosotros. Sin más preámbulo, el ministro Johnny Castro. Adelante, ministro. Dios le bendiga a todos. La verdad que para mí es una inmensa, pero estamos hablando de una inmensa bendición venir todos los miércoles a traer palabra del Señor. Estamos hoy más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los miércoles anhelamos que Él venga durante una de estas clases, ¿verdad que sí? Porque seremos raptados, seremos llevados al cielo. Me acuerda de una conversación que tuvo nuestro Señor Jesucristo con la samaritana en aquel pozo. Y una de las cosas que ella le reclamó a nuestro Señor Jesucristo fue que solo se podía alabar y glorificar al Señor en el templo en Jerusalén. Y en ese tiempo, los, las personas de Samaria no eran bienvenidos al templo. Y ella le reclamó a nuestro Señor Jesucristo, le dice que solo se podría alabar en espíritu y en verdad en el templo. Y nuestro Señor Jesucristo le dio una respuesta sólida. Le dice, vendrá el tiempo donde se alabará y se glorificará al Señor en espíritu y en verdad en cualquier hora y en cualquier sitio. Y el Señor Jesucristo no estaba errado en eso, porque hoy nosotros alabamos y glorificamos a través de estos medios. Gracias a Él y la tecnología, podemos llevarle este mensaje a muchas personas. Y como dije anteriormente, nos embarcamos en un viaje largo, que solo el Espíritu Santo sabe hasta dónde vamos a llegar. La Biblia, esos 66 libros, esos 1189 capítulos, no van a tomar un tiempo, pero no vamos a correr, vamos a caminar, porque queremos crear una fundación bíblica, conocimiento, para que no seamos engañados, porque dice la palabra que hasta los escogidos serán engañados por falta de conocimiento, como dice él en el libro de Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero nosotros no pereceremos, seremos aquel pequeño remanente que busca al Señor de día y de noche, que lo alaba en espíritu y en verdad.
Y qué bueno porque esta semana entramos a Génesis, en lección 3. Génesis es tremendo, es el comienzo. En hebreo se dice Bereshit, el comienzo. Y hoy vamos a concentrarnos, vamos a adentrarnos en lo que es Génesis, en lo que es el comienzo de todo. Y esta primera parte abarca los capítulos del 1 al 11. Eh, Hoy no vamos a terminar esta sesión, pero como dije anteriormente, no vamos a correr, vamos a caminar paso a paso. Sea que aprendamos una o dos o tres cosas a la vez, pero sólido. Vamos a crear esta fundación para que nada ni nadie nos saque del camino que es Cristo. Los días se acercan, hermano. Aquellos que ven noticias saben lo que está pasando en el mundo. Y aquellos que leen Biblia saben más todavía. Génesis es la trama de la simiente de todas las escrituras. Génesis penetra hasta las estructuras mismas del Nuevo Testamento, el cual es citado aproximadamente 70 veces en 17 libros. Como dije anteriormente, en todos los libros de la Biblia vamos a encontrar el ángel del Señor, Jesucristo. Y cuando no lo encontremos, vamos a ir desde el principio otra vez. Porque el ángel de Dios, Jesucristo de Nazareno, es revelado en todos los libros. Y esa es nuestra misión, descubrirlo, verlo. Su revelación divina y el hecho de que Moisés es el autor de este libro queda reafirmado por el mismo testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vemos en Juan 7:22. Y esa es la primera lectura que tenemos hoy en día. ¿Quién tiene Juan 7:22? Amén, la tengo yo, mi hermano. Amén. Gracias. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Amén. Juan 7:22 aquí se encuentra dentro de un pasaje donde Jesús confronta la hipocresía de los líderes religiosos que lo criticaban por sanar a un hombre en el día de reposo. Y diciendo esto afirma que Moisés es el autor de este libro de Génesis. Génesis no habla del principio de todo. Génesis no habla del principio de todo, excepto de Dios. El principio del mundo creado. Lo vemos en Génesis 1, del 1 al 25. El principio del hombre y la mujer. Génesis 1, 26 y el capítulo 2. El principio del pecado. Génesis 3, del 1 al 7. El principio de la promesa de redención. Génesis 3, 8 al 24. El principio de la vida familiar. Génesis 4, del 1 al 15. El principio de la civilización. Génesis 4 a 16 y 9, 29. El principio de las naciones. Capítulos 10 y 11. El principio del pueblo escogido. En los capítulos 12 al 50. Y otros principios. Ejemplo, juicios, altares, muerte y mucho más. La estructura de Génesis. La primera parte en el capítulo 1 al capítulo 11 abarca cuatro principales eventos. Abarca la creación, capítulo 1 y 2, como dije anteriormente, la caída del hombre, capítulo 3, 4 y 23, el diluvio, capítulos 5 y 9, y la crisis de Babel, capítulos 10 y 11, que esa es nuestra primera sección de este libro. Ahora, la creación, Génesis 1, del 1 al 25. Aquí Génesis describe cómo Dios crea los cielos y la tierra en 6 días mediante su palabra.
Ahora, el proceso se estructura en un patrón. Dios habla, crea algo, le da un nombre y lo declara bueno, finalizando el día con el ciclo de la tarde y la mañana. Los primeros 3 días preparan el entorno: luz, mar, tierra, plantas, y los 3 días siguientes llenan esos espacios con sus habitantes: sol, luna, peces, aves, animales y nosotros los seres humanos, culminando con la creación de la humanidad según su imagen, quien recibe el mandato de gobernar toda la tierra. Hermanos y hermanas, nosotros somos rey de esta tierra. Todo se nos dio a nosotros. Todo. Y esta no es una teoría humana en las escrituras, sino un testimonio divino. Es un testimonio divino. En el versículo 1 no hay definición de Dios. No hay descripción de la creación. No hay declaración de una fecha. Es una declaración de verdad divina. Acepte la primera oración de las escrituras, hermanos y hermanas, y habrá poca dificultad en aceptar toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, porque es inspirada por Él. Génesis 1:1. Vamos a leer Génesis 1:1. Pero la persona que va a leer Génesis 1:1, quiero que antes de comenzar Génesis 1:1 me diga la hora y comienza a leer Génesis 1:1. Le voy a pedir a la hermana Ramona que lo lea. Stephanie está en la escuela. Amén. Ok, bueno, yo lo tengo aquí. Dice la palabra del Señor en Génesis 1:1. ¿A qué hora está usted leyendo, Ramona? Yo estoy leyendo la palabra del Señor a las 7:18. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. A las Hasta 7:18. no, En el perdón. principio Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Amén. Génesis 1:1 declara la verdad fundamental de que Dios creó los cielos y la tierra. Es decir, todo el universo. En el principio, ¿verdad que sí? Este versículo establece a Dios como un creador eterno y todopoderoso del universo, afirmando que no es producto del azar, sino un acto deliberado de Dios. La frase los cielos y la tierra se refiere a la totalidad del cosmos y alude a la existencia de un propósito en toda la creación. En toda la creación. Aquí vimos que en Génesis 1:1 no hay declaración de un tiempo, ¿verdad? Solo dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ok, vamos a leer ahora Génesis 1:2. Hermana, Amén. perdón. Ok, Rocío, adelante. Tú dijiste que como Me Dianely no podía tocaba que lo Dianely leyera y tú yo. la vas a leer. Sí, adelante. Exactamente. Ella tiene una reunión. Dios crea la expansión para separar las aguas de Génesis arriba. 1:2. 1:2. Ese no es. 1:2. Génesis 1:2. Capítulo Ah. 1, versículo 2. Ajá. Pues lo Ok. busqué mal. No, Rocío, él quiere que tú leas otra vez el 1 y el 2. En el principio creó Dios los cielos y sigue hasta el 2, ¿verdad? Ah, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, pero yo tengo el 2 porque yo lo hice, lo saqué aparte. Ok. Dale. Porque estaba atrás. Ajá. Entonces, el 12 que dice, Dios crea la expansión El para 2. No, el 2 no es ese. No el 12, Rocío, No el es 2. ese. 2, la tierra está Oh. La tierra Pues estaba léalo desordenada. usted entonces. La y tierra la estaba tierra estaba desordenada. desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1 dice, Dios creó el cielo y la tierra. Pero en Génesis 2 vemos que la tierra estaba desordenada. Ahora, yo voy a cambiar esto un poquito. Yo voy a decir, y la tierra llegó a ser desordenada y vacía. ¿Por qué digo que llegó a ser desordenada y vacía? Porque en el transcurso de este curso vamos a ver que Dios no crea nada que no sea bueno. Entonces, Dios creó un cielo y una tierra en el versículo 1 que era ordenada, no estaba desordenada. Entonces, el tiempo en el versículo 1 y el versículo 2 es desconocido. No sabemos qué pasó ahí. No sabemos en qué tiempo esa tierra que Dios creó en el versículo 1, ordenada, vino a llegar a ser desordenada en el versículo 2, en ese espacio de tiempo. ¿O quién la desordenó? Recordemos algo. Dios no hace nada que no sea organizado. Dios no hace nada que no sea bueno. Entonces, Dios no creó una tierra que no estaba desorganizada. Dios creó algo con orden. Pero en el transcurso del versículo 1 al versículo 2, vemos que eso que él creó organizado llegó a estar desorganizada y vacía. Ahora, ¿cómo llegó la tierra a estar desordenada en el versículo 2? Eso se lo vamos a dejar a Deuteronomio 29:29. Y ahorita más tarde vamos a leer Deuteronomio 29:29. Amén. Y El dice así. espacio de tiempo, Oh, el espacio de tiempo entre el versículo 1 y el versículo 2 es totalmente desconocido. Recuerden eso. Y esto deja lugar para todas las eras geológicas. El versículo 2 aquí debería leerse de esta manera. La tierra vino a ser sin forma y vacía. Y esta misma expresión del verbo ser también se encuentra en Génesis 2:7. Y fue el hombre un ser viviente. Ahora, dije anteriormente que el espacio de tiempo entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 se lo vamos a dejar a Deuteronomio 29:29. ¿Qué dice Deuteronomio 29:29? amén. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira. No, estamos mal. Deuteronomio 29:29. 28. 29:29. Ah, wow. De 28. No, yo tengo aquí el 29, pero anyway, déjame, tengo aquí, ok. Búsquelo, 29:29. Ok, hold on a second, please. 29. Ok. Ok, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Gloria a Dios. Algunas veces nosotros tratamos de buscarle la quinta pata a las cosas cuando no la tienen. Hay cosas que Dios no las has revelado, no las vas a revelar en su debido tiempo, pero no están en la palabra del Señor todavía. No han sido reveladas. Entonces las cosas secretas le pertenecen a Él. Y algunas veces tenemos que darle eso al Señor. Nos ponemos nosotros a tratar de poner palabra en la boca del Señor y cambiar las cosas. Y uno de los secretos que no dice la Biblia en ningún sitio es por qué la tierra vino a ser desordenada desde el versículo 1 al versículo 2. Muchos teólogos dicen que la tierra fue hecha para Lucifer en aquel tiempo. Y después que Lucifer fue detronado, fue enviado a la tierra y él la desordenó. Pero eso es lo que los teólogos dicen. Eso no lo dice la Biblia. Yo no lo he leído en la Biblia en ningún sitio donde el Señor dice, y esto fue lo que pasó. Entonces, para mí es Deuteronomio 29:29. Acuérdense de eso. Ahí nos revela que las cosas de Dios pertenecen a Él y las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros.
Vamos a leer Génesis 1:3 y 1:4. ¿Quién tiene Génesis 1:3 y 1:4? Que me pueda leer. Mercedes, Amén. buenas noches. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. Siga al 5 y al 6, hermana Mercedes. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Estos versículos aquí describen la creación, donde Dios establece el firmamento para separar las aguas que están sobre él de las aguas que están debajo, creando así un espacio en el medio que se convierte en el cielo. La palabra hebrea aquí, raquía, traducida como firmamento o expansión, sugiere que esto es una especie de bóveda o extensión que organiza y separa. Y este acto de Dios fue fundamental para dar orden a la tierra, separando las aguas caóticas de debajo con el espacio de arriba. Los 6 días del capítulo 1, vuelvo y menciono, no registran creación original de lo que pasó en el versículo 1. Los 6 días del capítulo 1 no registran la creación original de lo que pasó en el versículo 1 cuando el Señor dice y creó los cielos y la tierra. Los 6 días dan cuenta de un nuevo principio o una creación. Aquí durante los primeros 4 días, ni un acto creador es registrado. Solo cuando llegamos a los animales en el versículo 21. Vamos a leer Génesis 1:21. ¿Quién tiene Génesis 1:21? Amén, Jesús, yo. Amén. Ok, la palabra del Padre se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 1:21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. En ese patrón, cada vez que Dios creaba algo, él decía, y es bueno. Es por tal razón por la cual nosotros sabemos que Dios no crea nada que no sea bueno. Aquí Génesis 1:21 narra la creación divina de las grandes criaturas marinas y las aves en el 5º día de la creación, detallando que Dios la hizo según su especie y que todo lo creado era bueno. Aquí este versículo, hermanos y hermanas, subraya la separación de la vida en categorías o especies, estableciendo el patrón para las futuras creaciones, y culmina el día de la semana que se categoriza por la aparición de seres que habitan en el agua y en el aire. Y el hombre en el versículo 26 y el versículo 27. Vamos a leer Génesis 1:27. ¿Quién tiene Génesis 1:27? Yo lo tengo, Nicole. So, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, perdón, que lo tengo en inglés. Perdón, déjeme yo. Léalo en inglés, no se preocupe. Sí, no, pero ya lo tengo en español ahora, lo puse en español. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. Amén. Fuimos creados a su imagen. Fuimos creados a su imagen. Léame Génesis 1:26 de una vez, hermana Nicole. Ese le toca a Rocío, Johnny. Ok, Rocío, que lo lea. Rocío.
Ah, ok, Amén. perdonen. Ok. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Uf. Somos rey de la tierra, Ujú. conforme a nuestra semejanza, y señorees en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra. Lo que el Señor nos dio no es pequeño. Lo que el Señor nos dio no es pequeño, hermanos. Nos dio la tierra y todo en él. Y lamentablemente nosotros la hemos torcido, la hemos dañado. Ahora, ¿qué significa que el hombre es hecho a imagen y a semejanza de Dios? Es una pregunta que muchos no hacemos, ¿verdad que sí? ¿Qué significa eso? Ser imagen y semejanza de Dios. Aquí el concepto bíblico y teológico significa que los seres humanos poseemos cualidades espirituales, morales e intelectuales que reflejan la naturaleza de Dios, como la razón, el libre albedrío, la conciencia, la creatividad, la capacidad de amar y de tener relaciones. En el último día de la creación, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, como leímos en Génesis 1:26. Y así de esta manera, él terminó su trabajo con un toque personal. Comenzando a Génesis, ya yo puedo ver el ángel del Señor. Puedo ver a Jesucristo. El Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Cuando Él dijo hagamos, Él no está solo ahí. Él está presentando a su Hijo y al Espíritu Santo. Ahí, desde el comienzo, Él lo presenta. Hagamos al hombre semejante a nuestra imagen. Esa palabrita, hagamos. Él no dijo, yo hice o hecho está, sino hagamos al hombre semejante. Hagamos. Entonces, ahí están hablando más de una persona. Y como hemos leído las escrituras, sabemos cuáles son esas otras personas que están ahí con él. Dice que Dios formó al hombre del polvo y le dio vida de su mismo aliento, como vemos en Génesis 2:7. ¿Alguien tiene Génesis 2:7 ahí que lo podemos leer? Amén, hermanos. La Amén. palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Amén. De acuerdo a esto, el hombre es el único en toda la creación de Dios que tiene una parte material, cuerpo, y una parte inmaterial, alma y espíritu. No hay otro en el género, solo el hombre, porque eso es lo que dice las escrituras. Y sopló su aliento en su nariz. Tener la imagen o semejanza de Dios significa, en términos simples, que fuimos hechos para parecernos a Dios. Adán no se parecía a Dios en el sentido de que Dios tuviese carne y sangre. No. Y esto nos lo confirma Juan 4:24. ¿Qué dice Juan 4:24? Juan 4:24 o Juan 24. Juan 4:24. No tiene ahí. Ok. Amén. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Amén.
Somos semejantes a Dios en espíritu y por lo tanto Él existe sin un cuerpo material. Sin embargo, el cuerpo de Adán reflejó la vida de Dios. ¿Sí? El cuerpo de Adán reflejó la vida de Dios en cuanto a que fue creado con perfecta salud y no estaba sujeto a morir. Fue creado eternamente, pero no siguió las instrucciones y los mandatos del Señor. Muy simple. Hay muchas historias en la Biblia que el Señor nos muestra qué pasa cuando no seguimos sus mandatos. Suceden cosas malas. Y desde el principio con Adán, nos buscamos la muerte. Eso fue lo que conseguimos con eso. La imagen de Dios se refiere a la parte inmaterial del hombre. Esto coloca al hombre aparte del mundo animal, adecuándolo para el dominio que Dios le designó, capacitándolo para tener comunión con su Creador. Somos creados para eso, para adorarle en espíritu y en verdad. Génesis 1:28. ¿Quién me lee Génesis 1:28? Amén. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Otra vez, el Señor nos muestra que nosotros somos el rey de la tierra. Todo es para nosotros. Todo se hizo para nosotros. Pero lamentablemente la torcimos, la dañamos. No seguimos sus instrucciones. Y hoy en día todavía no seguimos sus instrucciones. No. Es lamentable, hermanos, que tenemos el libro de la vida, las instrucciones de Dios para ser felices. Y no lo hacemos. Así como no lo hizo Adán en aquel tiempo. No. Vuelvo y repito, Dios vio todo lo que Él había hecho, incluyendo la humanidad, incluyendo a nosotros, y todo lo llamó bueno. ¿Sí? Vamos a leer Génesis 1:31. Génesis 1:31. Hermana Yadira, ¿nos puede ayudar con Génesis 1:31 si tiene su Biblia a mano? Si no, entonces la hermana Ramona lo lee. Claro que sí. Adelante, hermana Yadira. Ok. Y vio Dios todo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén. De nuevo el Señor menciona otra vez que todo era bueno. Él creó una tierra buena al principio, pero nosotros nos desviamos. Nuestra conciencia o brújula moral es un vestigio, una huella de este estado original. Cada vez que alguien escribe una ley, se aleja del mal, alaba la buena conducta o se siente culpable, él o ella está confirmando el hecho de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Socialmente, el hombre fue creado para tener compañerismo, no es para estar solo. Esto refleja la Trinidad de Dios y su amor en el Edén. ¿Sí? La primera relación que tuvo Dios, el hombre fue con Dios. Fue con Dios. Y eso nos lo confirma Génesis 3:8. ¿Quién me lee Génesis 3:8? Hermana Rosa, ¿usted está disponible? Si no, la hermana Ramona me ayuda. Hermana Ramona, Génesis 3:8. Gracias. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Amén. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto. Oyeron su voz. La primera relación que tuvo el hombre fue con Dios. Dice, y Dios hizo a la mujer porque no es bueno que el hombre esté solo.
Solo leemos en Génesis 2:18. ¿Alguien tiene Génesis 2:18 que me lo lea rapidito? Teresita. Sí, sí, un momento. Amén. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de No, ellos. está No. leyendo. Ok. 18. Génesis 2:18. 18. Ok. 2:18. Espinos y cardos que No, producían. tampoco. No, eso no es. Tampoco. No. No, es Tampoco, eso no lo encontré. ¿Lo puedo ¿Alguien leer? lo lee, por favor? ¿Lo puedo leer? Sí, claro. Un minuto, Ok, gracias. espérenme un minuto, hermanas. espérate, sí. Teresita, Ella es lo el da. 2 donde tú estabas. Busca el número pequeño que es el 18. Y ahí va a Capítulo estar. 1. 2:18. Sí. No es 1:18. No es 1:18, hermano. 2:18. Génesis Y, capítulo 2:18. 2:18. Versículo 18. y dijo Jehová Dios. Amén, ok. Amén. ¿Eso es? Ese- Yes. Esa. Ah. Y Dios Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Amén. Amén. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea para él. Cada vez que alguien se casa, hace un amigo, abraza a un niño o asiste a un templo, está demostrando el hecho de que fuimos hechos a semejanza de Dios. Ujú. Parte de haber sido hechos a la imagen de Dios es que Adán tuvo la capacidad de tomar decisiones libremente. ¿Sí? Los ángeles no tienen o no pueden tomar decisiones por sí mismos, pero nosotros sí, porque fuimos hechos semejante a él. Aunque le fue dada una naturaleza justa a Adán y Eva, tomaron una mala decisión al rebelarse contra su creador. Al hacerlo, ellos dañaron la imagen de Dios en su interior y pasaron esa semejanza dañada a todos nosotros los descendientes. Y esto me lo confirma Romanos 5:12. ¿Quién tiene Romanos 5:12? Yasmín. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos hemos pecado. Todos brincamos hacia la salvación y quedamos cortos. Estamos llenos de la muerte. Romanos 5:12 es un pasaje clave de la Biblia que explica que el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por medio de él la muerte se extendió a toda la humanidad, porque todos pecaron en su desobediencia. En su desobediencia. Este versículo introduce el concepto del pecado original y establece el contraste con la obra de Jesucristo, quien ofrece la vida eterna a través de su gracia y sacrificio, redimiendo a la humanidad en esa primera desobediencia. Hoy todavía, hermanos y hermanas, hoy todavía llevamos esa semejanza de Dios, pero también llevamos la cicatriz del pecado y mostramos los efectos mental, moral, social y físicamente. Pero, porque gracias al Señor Jesucristo hay un pero las buenas noticias son que cuando Dios redime a un individuo, Él comienza a restaurar la imagen original creada en Adán, que es su imagen, haciendo de él el nuevo hombre creado según Dios, en justicia, en santidad. ¿Sí? Y esto me lo confirma Efesios 4:24. Léanme Efesios 4:24. ¿Qué dice Efesios Wilma. 4? Sí. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Este pasaje enseña que los creyentes deben despojarse de su antigua naturaleza,
marcada por el pecado, y adoptar una nueva identidad en Cristo, que se caracteriza por la justicia y santidad que Dios mismo ha creado en nosotros a través de la verdad. Esta redención aquí solo está disponible por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. No hay otro camino. Jesucristo como nuestro Salvador del pecado, que nos separa de Dios, porque el pecado eso es lo que hace, nos separa de Dios. Y esto me lo confirma Efesios 2. ¿Quién me lee Efesios 2 del 8 al 9? Efesios. Hola. Efesios 2:8 tiene Joana. Joana, deme un Y yo segundo. te leo el 9. Ok. ¿Aló, me escuchan ahí? Amén. Sí, Joana, adelante. Ok, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Por medio de Cristo somos hechos nuevas criaturas. Hermano, no importa las obras que usted haga. No importa las cosas buenas que usted haga. Oiga, hay muchos que se jactan de buenas obras. Pero usted le pregunta, ¿usted cree en Cristo? No, todavía no. No va a ver al Señor. No importa las obras que usted haga. No importa lo bueno que usted haga. Somos salvos por medio de la fe en Cristo. Y lógico, Dios es amor. Dios es todo bueno. Una vez que creemos en Él, Él comienza a trabajar en nosotros. Y entonces comenzamos a hacer buenas obras. Porque la fe sin obra no es fe. Aquí este versículo describe una transformación espiritual radical que ocurre a una persona que se une a Cristo a través de la fe, resultando en una nueva identidad y un nuevo modo de vivir, donde los errores pasados y las viejas maneras de actuar son reemplazadas por una vida renovada en Dios. Somos la corona de su creación. Sí. Y eso lo vemos en Génesis 1:26, 1:27 y 2:7. El hombre fue creado a imagen, representación y similitud y semejanza, carácter o modelo de Dios. Eso somos nosotros. Debemos de sentirnos bendecidos porque ese Dios maravilloso nos creó como nos creó. No hay palabras, hermanos y hermanas, que puedan expresar adecuadamente esto. No hay palabra. Pero la realidad es que Dios sopló dentro del hombre el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Es la mejor expresión encontrada. Somos cuerpo, alma y espíritu. Como me dice Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Quién me lee Primera de Tesalonicenses 5:23? Esa no está en la lista. Si alguna de las hermanas lo puede ir buscando. Primera de Tesalonicenses 5:23. Si nadie los tiene, yo lo puedo leer. Yo la- Yo lo tengo Yo en ta- versiones. Léalo, hermano. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Justo, perfecto. Primera de Tesalonicenses 5:23. Es una oración de Pablo aquí, donde pide que el Dios de paz santifique por completo a los creyentes, preservando su espíritu, su alma y su cuerpo sin culpa hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta oración debemos nosotros de rezarla todos los días. Que el Señor santifique nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Porque déjeme decirle, estamos viviendo en un mundo oscuro donde todos podemos fallar. La santificación es un proceso que Dios realiza en todas las facetas del ser humano, espíritu, alma y cuerpo, para asemejarlo a su naturaleza santa. Solo así podemos estar cerca de Él. Solo así. Este versículo aquí, hermanos y hermanas, subraya que la santificación es una obra exclusiva de Dios, quien es fiel para completar la obra que ha comenzado en la vida de aquellos que son llamados por Él. Todos nosotros que estamos escuchando palabra de vida aquí, todos nosotros, incluyéndolo aquellos que van a escuchar el mensaje y que creen en Jesucristo. El séptimo día Dios descansó, el día de reposo. Génesis 2, del 2 al 3. ¿Quién me lee Génesis del 2 al 3? Sandra, ¿puede leer eso? Génesis 2, del 2 al 3. Sí, deme un segundo. Ok. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de todas las obras que había hecho en la creación. Amén. Porque en Él reposó toda la obra que Él había creado y hecho. Dios terminó su obra de creación física en el séptimo día y la santificó, estableciendo así el patrón de día de reposo para la humanidad. Este descanso, hermanos y hermanas, no fue por cansancio, porque Dios no se cansa, sino para cesar intencionalmente la creación después de declararla buena. Al bendecir y santificar el séptimo día, Dios nos dio un ejemplo de un ciclo de trabajo y descanso, un patrón fundamental para el bienestar humano, y nos invita a entrar en un día de reposo en Él. ¿Sí? En el gran día de reposo. Y esto me lo confirma Hebreos 4, del 9 al 10. ¿Quién tiene Hebreos 4, del 9 al 10? Yadira de Jadismo. Hermana Yadira. Ok, déjenme buscarlo. Hebreos 4, del 9 al 10. Un momentito, por favor. Bien. Tómese su tiempo. Estaba... Eh, ujú, 520. Un momentito. Hebreo 4, 4. 9 y 10. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, queda en reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Amén. Amén. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreo 4,
aquí nos enseña que a diferencia del descanso sabático semanal que muchos toman, aquellos que todavía están en la ley, y voy a recalcar sobre eso porque nuestro descanso es diario, vivimos en la gracia. No tenemos que tomar el sábado para descansar. No, descansamos en Cristo todos los días. Pero aquí, Hebreos 4 nos enseña que a diferencia del descanso sabático de la ley semanal, queda un reposo espiritual y singular para el pueblo de Dios en Cristo, el cual debemos esforzarnos todos los días para entrar mediante la fe, así como Dios reposó de sus obras en la creación. Sí, ese es el gran reposo en Cristo. Este reposo implica cesar nuestros propios esfuerzos y obras para descansar en la obra de Dios a través de Cristo, quien es nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, nuestro abogado ante el Padre. Génesis 3:15, la promesa del Redentor. Amén. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tus simientes y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Amén. Amén. Y qué bueno que llegamos a la promesa del Redentor, Génesis 3:15, porque es uno de los versículos más distorsionados hoy en día. Lamentablemente veo muchas pastoras o llamadas pastoras y muchas predicadoras femeninas distorsionar, tergiversar ese versículo. Génesis 3:15 contiene la promesa del Redentor conocida como el protoevangelio, primer evangelio, donde Dios predice una enemistad entre la serpiente y la mujer, como lo dice claro, ¿verdad? Las escrituras. Y declara que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Lamentablemente se predica que la mujer aplastará, pero no es la mujer que aplastará, es la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, aplastará la cabeza del diablo, mientras que esta solo herirá el talón de la descendencia, mientras que este solo herirá el talón de Jesucristo. Esta profecía, hermanos y hermanas, es vista como una anticipación del sacrificio de Jesucristo, quien vencerá a Satanás y cumplirá la promesa de redención para la humanidad. ¿Sí? Desde el momento de la caída se establece una hostilidad fundamental entre el mal representado por la serpiente y la humanidad representada por la mujer y su descendencia. Se promete que una generación futura aquí, una descendencia de la mujer, tendrá la capacidad de vencer a la serpiente. La descendencia de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, lo que simboliza una victoria decisiva sobre Satanás. Y a su vez, la serpiente dice que moldeará el talón de esa descendencia, lo que representa el sufrimiento o la persecución que el Redentor experimentaría. Y gracias al Señor, ya nosotros sabemos lo que pasó el Señor. ¿Sí? La promesa de Génesis 3:15 es vista como la primera y más importante predicción del Mesías. Y como le dije anteriormente, al Mesías, al Cristo, lo vamos a ver en todos los libros. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, Él está ahí. Todo fue hecho por Él y para Él. Nosotros los cristianos creemos que Jesús es esa descendencia de la mujer y que vino al mundo, triunfó sobre Satanás y venció el poder de la muerte. Es bien claro, este versículo ofrece esperanza de redención
y un camino hacia la victoria sobre el pecado y la muerte, que se cumple plenamente en el Nuevo Testamento a través de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor tenía todos sus planes calculados. Si el hombre falla, mandaré a mi hijo. Ese amor que Dios no tiene a nosotros no se puede, no podemos nosotros, no hay palabras para nosotros describir ese amor, que todavía fallamos y Él está ahí. Todavía le fallamos y Él está ahí. Y manda a su único hijo para salvarnos. Y aquí en Génesis vemos ese plan. Vamos a ver la caída del hombre. En los capítulos 3 y 4. La tentación, Génesis 3, del 1 al 6. ¿Quién tiene Génesis 3, del 1 al 6? Que podamos leer rapidito ahí. Porque ya se nos acaba el tiempo para dejarlo ahí. Yo lo tengo si para leerlo. Amén. Génesis 3 del 1 al 6. Sí. Ok. La palabra dice, habla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os has dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Amén. Esto lo podemos resumir. Y esa es la razón por la cual estamos aquí tomando esta clase, conociendo los mandatos del Señor. Esto lo puedo resumir en desobediencia. Si seguimos los mandatos del Señor a pie de la letra, viviremos y seremos coronados. Habían leyes que seguir en el jardín. Comerá de todos los árboles, mas de este no comerá. No. Esto narra el comienzo del pecado y la tentación en el jardín del Edén. Y ese pecado y esa tentación todavía sigue hasta hoy en día. La astuta serpiente, aquí identificada como el diablo, es la que tienta a Eva usando la duda y la manipulación. La duda y la manipulación. Porque donde hay duda hay falta de fe. Donde hay falta de conocimiento, no hay un camino claro. Entonces, debemos de seguir los mandatos del Señor. Él nos dejó este libro. Y esa es la razón por la cual nosotros hemos tomado este viaje para aprender más, para no cometer ese error que cometió Eva. Porque Eva cometió ese error. Trajo el pecado al mundo. Trajo la muerte al mundo. Pero gracias al Señor Jesucristo, todavía nosotros tenemos tiempo para recapacitar y seguir sus instrucciones. Hermanos, son las 8:06. Vamos a dejarlo hasta aquí. La verdad que el tiempo vuela cuando estamos en las palabras del Señor. La semana que viene seguiremos donde lo dejamos hoy. Que Dios me le bendiga a todos. Gracias. Amén, amén. Amén. Y amén. Como siempre, cada vez
nos quedamos más sorprendidos con tanta información, pero ya ustedes saben que esta clase queda grabada. Pueden escuchar la grabación de nuevo. Sigan leyendo. Aunque yo sé que ya han estado leyendo Génesis del 1 al 11, sigan leyéndolo porque ustedes saben que mientras más uno va leyendo, más se va familiarizando, más fácil se le hace entender. Hasta 5 veces pueden leer cada cosa y le va a ser mucho más fácil y van a entender más. Así es que le damos gracias al ministro como cada semana. Gracias, le damos a Dios por ti, por seguir compartiendo por gracia lo que por gracia Dios ha depositado en ti. Muchísimas gracias, ministro. Aunque ya son las 8:07, vamos siempre a dar unos cuantos minutos para la hermana María. Tenía un comentario. Hermana María, puede hacer su comentario en estos momentos. Adelante. Sí, hermano, sí, bueno, yo le digo pastor. Yo tengo, como que no me quedó muy claro acerca de el Génesis 2, ¿verdad? Sí, yo también al leer esto, precisamente ayer estaba yo leyendo este versículo y yo me quedaba con esto, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo no puedo entender aquí, ¿verdad? Porque como dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces ya esas tinieblas, ahí es donde yo me quedé, dije, ¿de qué tipo de tinieblas habla? ¿De obscuridad o tinieblas como ahorita, como decimos, ¿verdad? Que el mundo está lleno de tinieblas, de maldad, se podría decir, ¿verdad? Que el enemigo está sobre los aires y es a donde yo me quedaba pensando esto, ¿verdad? Que ah, si esas tinieblas, como dice usted, decía, ¿verdad? No sabemos el orden, en qué tiempo fue este versículo, pero era lo que yo decía, bueno, si aquí dice que la tierra estaba desordenada y si Dios dice que Él la creó y todo era perfecto, entonces, ¿por qué habla aquí acerca de ese desorden? Y no lo entendía, la verdad. Y sigo un poquito confusa referente a ese versículo. Bueno, es simple. Bueno, yo no diría que es simple, pero lo llegamos a entender. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, los cielos y la tierra, vamos a hablar de esta manera. No la creó para Adán y Eva. Hubo un comienzo antes del comienzo de Adán y Eva. Entonces, cuando Dios creó algo bueno, creó una tierra ordenada, una tierra con orden, con justicia. Ujú. Pero a través del tiempo, algo pasó que la tierra vino a ser desordenada y vacía. En ese periodo de tiempo, los teólogos dicen que Lucifer fue lanzado a la tierra y él es el culpable de desordenar la tierra y ponerla como estaba antes de que Dios otra vez le diera formación y creara todo lo que creó, incluyéndonos nosotros. Si lo puede entender un poquito más así. Oh, ok. Lo que no sabemos es el tiempo, hermano Escobar. El tiempo en, en el medio del versículo 1 y el versículo 2. Dios creó los cielos y la tierra en un punto definido, en una época. Ahora, entre ese y el versículo 2, cuando la tierra llegó a ser desordenada, no existe. Eso es un Deuteronomio 29:29. Son cosas que no las sabemos. Son cosas de Dios, son misterios de Dios. No están en la Biblia. ¿En qué tiempo la tierra se desordenó de esa manera que el Señor la tuvo que ordenar otra vez? Ok, entonces bueno, más o menos lo que como que se estipula, como que ellos se cree que la tierra, primero Dios la creó en orden, pero después algo vino a desordenarla, Amén. Eso es lo ¿ok? correcto. Eso es lo correcto, lo que usted, sí, porque yo sé que la Biblia claramente no está cronológicamente en los tiempos, ¿verdad? Y sabemos que podemos decir, no sabemos de qué tiempo se está hablando, sí, yo lo entiendo, pero ahí es donde yo estaba, bueno, dice que si creó Dios algo bien,
Entonces, ¿por qué ahora dice que estaba desordenada? Pero ahí tiene usted, bueno, lo que se habla, ¿verdad? Ujú. Sí, tienen razón. Es un poco Eh, confuso porque cuando hablamos del Génesis, pensamos que es el comienzo de la tierra y el comienzo de Adán y Eva al mismo tiempo. Y no hay un lapso de tiempo entre la creación de la tierra. Por eso muchos científicos dicen que la tierra no tiene 5.000 años, tiene millones de años, de acuerdo a las pruebas que se hacen. Entonces, eso da tiempo para toda la era geológica de qué pasó entre la creación de esta tierra a llegar a ser desordenada, porque Dios no crea nada malo. ok, entonces perdón, después de que fue desordenada, fue de nuevamente que Dios empezó a ordenarla nuevamente, ¿verdad? El comienzo de Adán y Eva y toda la Ok, creación que hoy existe en día. amén. Ya lo entendí, pastor. Muchas Amén. gracias. Bendiciones. Yo tengo una pregunta. Hello. ¿Sí? Bueno, señor ministro, no es una pregunta, sino Una ¿por sugerencia. qué? Ajá, exacto. ¿Por qué cuando usted dijo cuando que leyesen Génesis 1:1, que tomaran el tiempo? ¿Por qué y para qué? Eso me dejó con duda. ¿Por qué? Porque es un experimento para que usted pudiera captar lo que la hermana Escobar acaba de decir ahora mismo. Yo quiero Mm, que ustedes tuvieran en conciencia de que cuando leímos el versículo 1 hubo un tiempo y cuando leímos el versículo 2 hubo otro tiempo y hubo un espacio de tiempo entre la primera lectura, la formación de la tierra, y la segunda lectura donde dice que la tierra vino a ser desordenada. Hay un lapso de tiempo que no sabemos, que es un 29-29 de Deuteronomio. Es algo secreto de Dios. No es oh, revelado al hombre ese tiempo. bueno, está bien, porque la verdad es que me sentí como, ¿por qué fue que él dijo eso? 7, 10, tomen el tiempo. Cuando la hermana Ramona leyó que eran las 7:18, digo, ok, pues tengo dudas de preguntarle. Pues muchísimas Amén. gracias, señor ministro. Amén. Amén, muchísimas gracias. Bueno, ministro, yo creo que a partir de la semana que viene vamos a tener que dejar un lapso más grande de tiempo para las preguntas, porque yo sé que hubieron unas cuantas preguntas que te enviamos y no vamos a tener el tiempo de contestarlas. Pero Bueno, para la semana que viene, quizás al principio de la clase, antes de empezar lo próximo, tú podrías contestar. perdón, si hay tiempo la podemos contestar. Esas dos preguntas. Son dos preguntas, creo que hay, ¿no? Son dos preguntas. No sé si Sí. se Lo que pueden quedar, pueden quedarse, me dicen un amén y entonces, Amén, amén. los que amén. se quieran Pues quedar. entonces la contestamos y si Amén. alguien tiene que salir, pues entendemos, pero así vamos avanzando con las preguntas. Adelante entonces, ministro. La primera pregunta es basada en Génesis 4, 14 y 15. La hermana estuvo leyendo y ella quiere saber de dónde sale no, N-O-D. Génesis 4, 14 y 15 describe la reacción de Caín después de que Dios rechaza su ofrenda y su ira y celos hacia su hermano Abel y la venganza de Dios al matarlo. En lugar de arrepentirse, Caín se llena de resentimiento aquí, lo que lleva al primer asesinato de la historia humana. Ahora, la respuesta de Dios es condenar a Caín a una vida errante y sin fruto, pero también a protegerlo mediante una marca para destruir a otros que lo maten. Él no quería que nadie le pusiera la mano a Caín, porque él quería que Caín pasara el tiempo y viera las consecuencias de sus actos. En la Biblia, la tierra de No, porque es la tierra de No, es la tierra donde Caín se exilió después de haber asesinado a su hermano Abel. La palabra hebrea aquí, no, N-O-D, significa vagamundo, exiliado o fugitivo. ¿Okay? Reflejando la condición de Caín, y algunos estudiosos o algunos teólogos, algunos teólogos creen que es un lugar geográfico específico en la tierra. ¿Okay?
La segunda pregunta fue sobre Génesis 2, 6, 2. Las hijas de Dios, hijas de los hombres. O sea, ella quiere saber cuáles son las hijas de Dios y las hijas de los hombres. Y quiere saber el significado. Ahora, Génesis 6, 2 dice lo siguiente, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí la interpretación de hijos de Dios varía entre ángeles caídos, la más antigua y favorecida por algunos ángeles caídos, y otra es los descendientes piadosos de Set, que se unieron con mujeres de la descendencia impía de Caín, que representaban a las hijas de los hombres. Esta unión mixta, de acuerdo con la Biblia, condujo a los que llamamos Nephilims o gigantes o hombres de renombre, y su unión con la desobediencia humana fue un factor clave aquí a la decisión de Dios de enviar el diluvio y de destruir la tierra. Y esa es la respuesta para las hijas de Dios y las hijas de los hombres. Una pregunta, ¿cuántos hijos tuvo Adán y Eva? Porque aquí dice Set, el otro hijo.